Hay algo que nadie te explica, y es que tu cuerpo recuerda todo lo que tú intentaste olvidar. Recuerda lo que te dolió, lo que te dio vergüenza, lo que no supiste nombrar. Recuerda las historias de tu madre, de tu abuela, de las mujeres que vinieron antes que tú. Y aunque tú crezcas, aunque trabajes en ti, aunque hagas terapia, aunque medites, si eso sigue en tu cuerpo, tu vida no avanza como sabes que podría hacerlo. Te sientes cansada sin motivo, te cuesta abrirte al placer, te cuesta recibir, te cuesta sostener relaciones sanas y te preguntas, ¿qué me pasa? Hoy te voy a contar algo que no es fácil de decir, una experiencia que me llevó al lugar más profundo de mi historia, de mi linaje y de mi cuerpo. Porque entendí algo que me atravesó por completo. No puedes construir una vida libre desde un útero que sigue atrapado en el pasado. Mis mujeres, bienvenidas a todas. Por fin he podido grabar este episodio. Os confieso que ha sido difícil de grabar este episodio porque había un montón de cosas técnicas que no iban bien. No sé qué tal se va a ver este episodio, pero la cámara me ha dado una guerra para grabarlo hoy y era como, ¿qué está pasando? Hay algo que se está sintiendo ahí en resistencia para poder expresarlo, pero bueno, ya estamos por aquí. Bienvenidas a todas, bienvenidas a este episodio. Voy a ajustarme un poquitito por aquí el micro para que me veáis bien. Bueno, mis mujeres, hoy traigo un episodio muy profundo, bastante vulnerable, bastante difícil también de compartir, porque lo que voy a compartir hoy también es algo muy íntimo que he estado viviendo, pero ya sabéis que para mí todos los procesos que yo vivo, para mí es mi responsabilidad poder canalizarlos, integrarlos y poder compartirlos en sabiduría y en aprendizaje. Así que de verdad este episodio se viene bien poderoso, siento que va a ayudar muchísimo, además te traigo un montón de información y también de muchas experiencias y al acabar te compartiré algo que llevo gestando más de un año y que hoy también en este podcast lo quería verbalizar para que también de alguna manera pues quedara por aquí la semillita. Bueno, mis mujeres, tengo un montón de información que la tengo aquí apuntada porque no quiero que se me olvide nada y hoy vamos a hablar de una de las experiencias más poderosas que tuve y fue aproximadamente hace 2 semanas. Viví una ceremonia de psilocibina, ya sabéis que amo la psilocibina, amo trabajar con la medicina sagrada de los honguitos. Como muchos conocen, hongos alucinógenos, pero de alucinógenos tienen muy pocos, porque realmente es una herramienta de autoconocimiento, es una herramienta muy sanadora y, como os digo, hace 2 semanas viví una de las experiencias más transformadoras que he podido vivir hasta ahora. Para hacerte básicamente el cuento corto, viví una experiencia muy transformadora que básicamente me llevó a experimentar una limpieza de útero muy poderosa en la cual entendí un montón de cosas que venía cargando, pero que también siento que muchas mujeres que a día de hoy se pueden sentir como yo me sentía, con frustración, con rabia, con cansancio, con mi cuerpo inflamado, que os compartí que llevaba un proceso de mucha inflamación en mi cuerpo, que sentía que no bajaba de peso, que estaba retenida, pues no os imagináis la cantidad de información que me dio esta medicina, me dio un método, me dio, un montón de herramientas en las cuales estoy ahora intentando organizar para ponerlas en práctica y poder compartirlas en esta comunidad, porque una de las cosas que le dije a la medicina es, ¿cómo puedo ayudar a más mujeres? ¿Cómo puedo hacerlo? Y ahí la medicina se me reveló y me compartió un montón de experiencias. Bueno, primer bloque, lo que la medicina me mostró. Hace 2 semanitas, como digo, realicé esta ceremonia. La verdad que entré con una intención muy clara y era básicamente entender qué le estaba pasando a mi cuerpo. Porque yo una de las cosas que le dije a la medicina es, mira, muéstrame y sanemos de alguna manera la relación que tengo con mi cuerpo. Yo evidentemente iba con esa intención muy clara, pero se me mostraron cosas tan potentes que yo no sabía que iban a pasar. O sea, no me imaginaba que algo tan poderoso iba a pasar. Evidentemente la dosis fue más fuerte, tomé como unos 3 gramos, .2 de psilocibina y la medicina la verdad que vino de una manera muy directa, como si supiera ya lo que iba a tocar. Entonces, cuando empezó la medicina, cuando empezó a hacer efecto, lo tomamos evidentemente con cacao, la medicina me empezó a llevar a partes de mi infancia en las cuales yo en ese momento no entendía realmente qué relación tenía eso con mi cuerpo, pero luego empecé a entender un montón de cosas. Os voy a contar un poquito lo que pasó, porque fue muy revelador de repente empezar a ver imágenes de mi pueblo,
sobre todo me empezó a mostrar cosas relacionadas más con mi abuela paterna. Bueno, me empezó a mostrar escenas y claro, me empezó a mostrar un montón de situaciones de cuando yo era pequeña en las cuales yo pensaba que había un montón de memorias que ya estaban cerradas, pero realmente mi cuerpo las seguía sosteniendo. Y ahí entendí algo muy poderoso que te quiero dejar aquí, y es que no todo lo que sentimos realmente es nuestro. ¿Qué quiero decir con esto? Que realmente venimos cargando un montón de lealtades invisibles, que esto es algo en sistémica que se trabaja mucho, y es que al final, para pertenecer al sistema, muchas veces elegimos ser leales al clan. La medicina, básicamente, por hacer el cuento corto, lo que me mostró es aquellas situaciones en las cuales yo de pequeña había cargado, había guardado y de alguna manera por lealtad al sistema, lealtades de dolor, lealtades a historias que realmente no fueron resueltas, lealtades también incluso a destinos que no me estaban correspondiendo, yo estaba siendo profundamente leal. Yo siento que es una mujer profundamente leal al sistema, aparte pues tengo una energía, una esencia muy canceriana, mi placer está muy asociado a la familia, al hogar y de alguna manera como que he sido más leal que quizás otras personas que han podido ser más rebeldes. Yo he sido muy rebelde pero a la vez muy leal al sistema y yo estaba siendo profundamente leal a mi abuela, a mi tía. De esta manera me hablaba de la forma en la que yo estaba viviendo, a la forma en la que yo estaba amando, a la forma en la que yo estaba sufriendo. Y claro, cuando tú eres leal, repites. Y repites sin darte cuenta. Repites en tu cuerpo, repites en las relaciones, repites en tu forma también de habitar la vida. Entonces, lo voy a bajar de una manera muy terrenal porque para mí también es una forma bonita de contar lo que está pasando o contar lo que pasó. Y para mí también es difícil de verbalizarlo porque es algo que he venido también callando y guardando durante muchos años. La cuestión, y aquí me voy a poner, me voy a remangar y todo. Bueno, mujeres, yo cuando era pequeña, no sé cuál fue el origen y por qué, pero yo tuve una relación oculta con un primo mío, ¿bien? Era uno de mis primos pues, más cercanos y pues no sé, ¿de qué manera? Pues desde esa exploración, desde esa cosa de querer explorar, no es que tuviéramos una relación, pero sí que evidentemente cuando teníamos encuentros en familia, nosotros nos escondíamos y nos íbamos, pues no sé, al patio de mis abuelos, nos escondíamos debajo de la cama, cuando echábamos la siesta igual, pero evidentemente hubo contacto físico, no un contacto sexual, pero sí que hubo mucha exploración, mucho toqueteo, evidentemente pues mucho intercambio, vamos a decir, bucal, para que se me entienda, pero claro, fijaos que yo eso, no sé si esto mis padres, mi familia se dieron cuenta, pero yo todo eso lo guardé y lo he guardado siempre en silencio, ¿no? Es muy bonito porque además mi primo nace el 1 de marzo y claro, cuando van pasando los años, una de mis relaciones, que fue una de las relaciones previas a conocer a mi pareja actual, a Dani, nació el 1 de marzo. Y esto fue muy curioso porque realmente yo esto lo trabajé y básicamente con distintas herramientas lo que descubrí es que yo estaba atrayendo al doble energético de mi primo para realmente vivir lo que no pude vivir con él. Entonces, aunque dices, listo, vale, yo he traído a esta pareja porque eso está reprimido, voy a repetir lo mismo porque hubo algo que no se pudo vivir, pero aparte de eso, también era una forma de seguir siéndole leal al sistema. Ahí también entendí mucho cuando esa relación se acabó que realmente yo no lo soltaba porque era como serle infiel al sistema, porque esta pareja, mi expareja Guille, de alguna manera era como el doble energético de mi primo y era una forma también de seguir siéndole leal al sistema. Pero a la vez esa lealtad de alguna manera era una deslealtad o una deshonra, como vemos en la medicina, a mi tía y a mi abuela. Fue de repente como una sensación de angustia, de injusticia, de rabia, de decir, la medicina me dijo, mira, tú esto lo llevas callando durante muchos años y por deslealtad a tu tía, tú cargaste con este silencio y aparte, aquí viene un poco el tema para mí más íntimo y que también necesito ya verbalizar y expresar y normalizar porque siento que hay muchísimas mujeres que han experimentado abusos sexuales en el núcleo familiar cercano. ¿A qué me refiero? Tíos, padrastros, padres, abuelos, primos. Es decir, yo fui la primera mujer de mi sistema, yo fui la mujer que llegó dentro de un sistema de muchos hombres y por parte de uno de mis tíos y en concreto por parte del padre de este primo mío,
Yo experimenté muchas sensaciones de intimidad, es decir, me sentí muchas veces muy intimidada por parte de mi tío y esto para mí me cuesta mucho verbalizarlo porque yo sé que familiares míos me siguen en redes sociales, incluso mi tía directa lo puede estar viendo ahora mismo, pero también es una forma, uno, de normalizarlo y dos, también de poder ya liberarlo porque es algo con lo que llevo cargando más de 20 años dentro de mi cuerpo, en este caso también dentro de mi útero, y esto ya necesitaba pedirse ser liberado, porque de alguna manera mi útero lo único que me estaba pidiendo es ser libre. Mi útero, que ahora entraré un poquito ahí, me estaba básicamente diciendo, vienes cargando con mucha información que no te pertenece, mucha información que realmente tiene que ver con rabia, con ira y con historias de abuso. Vuelvo a entrar en ese tema. Como os digo, yo experimenté un abuso sexual por parte de uno de mis tíos y fue un abuso sexual no físico, pero muchas veces lo no físico también es una forma de abuso sexual. Es decir, no hubo evidentemente ningún tipo de abuso físico, pero sí que hubo muchos toqueteos, o sea, esa sensación de que un niño siente que se siente incómodo, que siente que algo está pasando y que de alguna manera no se siente a salvo con esa persona. Y aparte de eso, hubo un gesto por parte de mi tío de mostrarme uno de sus miembros. Y para mí eso fue como, wow, algo que yo además, verbalmente él me dijo, no puedes decir nada, tienes que callarte. Y yo eso lo viví, yo sentí esa sensación de decir, ostras, yo realmente le gusto a mi tío. Hubo un momento que me acuerdo que dije, ostras, le gusto a mi primo, porque teníamos como esa relación escondida, le gusto a mi tío, creo que le gusto también al hermano. O sea, hubo un momento que dije, Dios, o sea, dejarme en paz, como incluso me sentía mal, porque claro, ahí entra como esa culpa de decir, hostia, tengo algo mal en mí porque realmente estoy siendo un objeto sexual de muchos hombres a mi alrededor. Os cuento esto porque la medicina básicamente me dijo, como tú le fuiste desleal a tu tía porque tú realmente como que estuviste con su niño, tú tienes que cargar y tú eres la elegida como para cargar todos los conflictos, todos los temas que tus tías y tu abuela, porque hay algo con ellas que tú vas a cargar con ellas por lo que hiciste. Y fue como yo peleándome con la medicina de decir, pero ¿por qué yo tengo que cargar con esto? Dejarme en paz. Y literalmente verbalicé, no quiero cargar con más cosas vuestras, dejarme ser libres. No quiero cargar con más cosas. O sea, yo quiero ser una mujer libre. Yo me acuerdo que lloraba en la ceremonia como de rabia, de injusticia, decir, dejarme en paz. Entonces, cuando pasó este hecho, fue muy poderoso porque otra de las cosas que pasó es que cuando estaba en medio de la ceremonia, directamente una de las cosas que ocurre en la medicina, sobre todo con la psilocibina, es que hay como muchos cirujanos, son como cirujanos cuánticos, vamos a llamarlos, que evidentemente entran en tu frecuencia y como yo le pedí tanto a la medicina qué le estaba pasando a mi cuerpo, la medicina me dijo, tú no estás bien, tenemos que quitarte el ovario izquierdo. Tu ovario izquierdo tiene un quiste. Y yo, ¿cómo que un quiste? No sé si fue algo realmente físico, pero yo llevaba tiempo sintiendo como que me pasaba algo porque tenía pinchazos. La medicina me dijo, tú no estás bien, te tenemos que operar. Me pegó directamente al suelo, yo me quedé ahí como 6 horas pegada al suelo, yo literalmente vi toda esa cirugía, me vaciaban el ovario izquierdo, me decían, tu útero también tenemos que limpiártelo, carga muchas memorias, está sucio, hay que vaciarlo. O sea, fue una de las experiencias más transformadoras que he tenido en mi vida. Y en ese proceso de limpieza, una de las cosas que me dice la medicina es, tu tía tuvo cáncer de mama, ¿verdad? Y yo, sí. Bueno, pues ahí te lo dejo como queriéndome decir que ese dolor, ese quiste en el ovario izquierdo era una forma de que yo estaba cargando toda esa lealtad a mi familia y en este caso ese conflicto no expresado por haberle sido desleal a mi tía con ese hecho con mi primo. El precio que yo tuve que pagar fue, 1, experimentar un abuso con el padre, es decir, con su propia pareja, y 2, cargar con su cáncer de mama. O sea, esto de verdad suena muy loco, pero fue una serie de conflictos que dije, yo no quiero cargar con más mierdas vuestras. También una de las cosas que me mostró fue como la dureza de mi abuela, porque mi abuela, yo siempre he tenido mucha unión con ella, o sea, todo el trabajo que yo he hecho a día de hoy siempre ha sido relacionado con mi abuela paterna, todo lo que yo experimenté en el embarazo y en el parto siempre era lo mismo. Dato curioso, India se apellida igual que mi abuela paterna y fijaos que yo hice trabajo sistémico, limpié un montón porque yo no sé si esto lo he contado, pero en el último trimestre de mi embarazo yo empecé a experimentar un montón de emociones que no eran mías
Y evidentemente investigando me di cuenta de que estaba reviviendo, o sea, es que es muy loco la cantidad de información de verdad que cargamos en nuestro cuerpo. Yo estaba reviviendo traumas, información, conflictos que cuando yo lo compartía con mi familia me decía, uy, esto es muy de la abuela Eugenia. Tu abuela tenía ansiedad, ataques de pánico, o sea, experimenté un montón de sensaciones como si yo fuera de otra época, o sea, unas cosas loquísimas. Curiosamente, o sea, cuando yo trabajo todo esto y le ponemos el apellido a India, Fernández García, mi madre, como la abuela Eugenia, y fue como, cago en la mar, o sea, es como que ya vienen programados y por más que hagas, ahí está, ¿no? La cuestión es que la medicina me mostró mucho la dureza de mi abuela y que de alguna manera yo también he sido muy así. Y la medicina me decía, Jessie, dulzura, dulzura. Y algo muy bonito que me mostró y a la vez muy duro, me mostró escenas en las cuales yo he sido a veces como, pues también en ese desborde de madre, que no creo que ninguna madre tenga una super paciencia y esté siempre súper bien. Y por más trabajo interno que tengamos, somos mujeres, nos saturamos, muchas veces cargamos con un exceso y una carga mental invisible que no se ve de verdad y no es palpable. Y ha habido momentos en los que yo pues ya he estallado y he pegado un grito o he tratado de alguna manera mal a India y la medicina me dijo, tú estás siendo tu abuela. Y realmente esa niña que tú ves eres tú proyectando, o sea, es India, pero realmente proyectando tu niña interior. Esa niña que tú ves eres tú, como si fueras tú, y la que está tratándola realmente es tu abuela. Está siendo igual que tu abuela. Bueno, vi a mi abuela en un trono, como súper rígida, y me dijo, toda esa dureza, toda esa firmeza de tu abuela, suéltala. Dulzura, Jessie, dulzura. Entonces, bueno, después de todo este viaje, que de verdad fue muy poderoso, yo salgo de la tipi, una de mis mejores amigas cogió, ella es una maga, mi amiga Steffi, cogió un tubo de tabaco, porque el tabaco es algo muy ceremonial, que el abuelito tabaco es algo que también se utiliza mucho para limpiar. Yo literalmente me abrí de piernas, o sea, como mi útero me pedía limpiarme, los pies me ardían y mi amigo empezó a soplarme el tabaco al útero, escupiendo a la vez un sabor como que sentía amargo y yo sentía como que me lo estaba limpiando de esa ira, de esa rabia, de toda esa información que era, o sea, que realmente yo estaba cargando, no solamente de mi abuela, sino también de esa experiencia que yo viví con mi tío. Algo que quiero decir es que la abuela paterna, algo que yo he ido como después entendiendo y que también la medicina me mostró, es que realmente la abuela paterna tiene que ver mucho con el vínculo con el hombre. Es decir, si algo que quiero que te quedes de este episodio es que la relación con tu abuela paterna marca profundamente tu relación con los hombres, porque ella realmente es la raíz, ella es la que le enseñó qué es realmente el amor a un hombre, en este caso a tu padre. Esa primera figura en la cual es como tu ejemplo a seguir de lo que realmente inconscientemente tú has atraído a los hombres. Yo siempre he atraído hombres súper fríos, igual que mi padre, hombres que no lloran. Es más, Dani actualmente luna en Capricornio, igual que mi padre. O sea, todo eso lo he ido viendo ahora, pero si su energía al final era rígida, si tu abuela era rígida, era autoritaria, era como esa matriarca del hogar, que mi abuela fue muy así, todo eso va a vivir en ti. Porque realmente fue lo que tú experimentaste con ese primer amor y aparte tú energéticamente llevas la fuerza de tu abuela. Entonces, si tú todo esto no lo haces consciente, lo vas a repetir. Entonces yo empecé a ver un montón de actitudes, por eso para mí fue muy revelador, porque empecé a ver un montón de actitudes que eran mías, pero no eran mías a la vez, eran heredadas y que realmente cuando yo las expreso o cuando yo soy como con esa rigidez, con esa falta de paciencia, literalmente es la energía de mi padre. O sea, algo que yo he rechazado mucho de mi padre, de decir, ostras, que mi padre ha sido muy rígido, muy autoritario y es que yo soy igual, literalmente, porque es algo heredado, pero ya no solamente de mi padre, sino de su primera figura de amor, que fue su mamá. Entonces, debemos quedarnos con esa fuerza. Las abuelas paternas son un elemento muy clave. Yo es algo que voy a estar trabajando mucho con las mujeres porque nos marcan ese vínculo con el hombre, pero también si sanamos esa parte y nos quedamos con esa luz, también nos dan mucho esa fuerza, ¿no? Esa sabiduría de mujeres sacerdotisas, magas, que también habitan dentro de nosotras. Entonces, quiero que hablemos un poquito del útero, ¿no? Después de todo este viaje de limpieza del útero y demás, aquí para mí viene lo más importante de todo y es realmente fui consciente
de la importancia de verdad que tienen nuestros úteros. O sea, yo siempre lo había visto como, bueno, pues un espacio que está ahí para reproducirse, pero mujeres, si supieses lo que yo experimenté en esa sesión, cuando realmente ese útero se empieza a limpiar, cuando realmente, claro, la energía kundalini se me empezó a despertar, empecé a sentir un poder. Y la medicina me decía, Jessie, aquí está tu poder, aquí está el poder de todas las mujeres, en los úteros. Lo que pasa, que la medicina me dijo, tú quieres ayudar a las mujeres a conectar con su energía femenina, ¿no? Yo sí, claro. Antes debes de limpiar sus úteros. Si los úteros están sucios, cargan memorias, emociones reprimidas, realmente ese corazón de la mujer no está pues sanado, que realmente está limpio, es imposible que conecten con su poder. Porque hay mucha información que está distorsionando esa conexión directa con nuestro vientre sagrado, con esa energía kundalini, esa energía creadora que realmente nos conecta con la vida, nos hace crear, nos hace manifestar desde esa energía poderosa que tenemos. Pero si la tenemos sucia porque ese útero carga un montón de información, es imposible realmente que eso se produzca. Entonces, esta experiencia realmente me hizo darme cuenta de que el útero no es solamente un órgano, o sea, el útero es un pedazo de portal. Y es un centro que realmente tiene mucha memoria emocional, tiene mucha memoria sexual, tiene mucha memoria ancestral. Y ahí, ¿qué guardamos? O sea, una de las cosas cuando mi amiga me soplaba este tabaco, o sea, yo literalmente empecé a sentir cómo ella limpiaba el asco. O sea, luego me hizo un rapé y yo lo único que soltaba era asco, 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 asco que no expresé, rabia que no saqué, miedo también porque evidentemente experimenté miedo, culpa, silencio. Y cuando todo eso no se libera, el útero lo que hace básicamente es, se cierra, se vuelve rígido, se inflama, se protege. Y no es porque esté mal, sino porque básicamente ha estado intentando sobrevivir durante muchísimos años. ¿Se entiende? Entonces, cuando ese útero empezó a limpiarse, a las 6 horas ya me ponen un nuevo ovario, vuelvo otra vez a conectar con la energía de la Virgen María, que ya os hablaré de este arquetipo porque me está volando la cabeza un libro que estoy leyendo. Conecto con la energía de mi madre, se me pone el nuevo útero, o sea, ya noto ese útero limpio, digo, Dios. Y ahí la medicina me dice, Jessie, este es tu útero, aquí está, pero ya había que limpiarlo para que realmente tú pudieras conectar con todo ese poder. ¿Bien? Entonces, cuando yo realmente experimenté esta limpieza tan profunda y realmente mi útero se empezó a pegar a la tierra, me empezó a decir, Jessie, ya no tienes que sostenerlo todo tú sola, empecé a sentir todo ese dolor, ese movimiento, esa liberación y ver cómo mi cuerpo realmente estuviera soltando años de historia en unas horas. O sea, no te imaginas lo liberador que fue y realmente ahí fue donde entendí que mi cuerpo no estaba roto, o sea, realmente mi cuerpo estaba sobrecargado. Ahí empecé a ir al baño, iba cada hora a limpiarme porque toda esa acumulación que yo tenía de líquidos tenía que ver mucho con eso. Esa rabia reprimida, ese hígado que está realmente hipersaturado, tiene que ver mucho con el centro de poder que es el útero. Entonces, en medio de todo eso, bueno, es que pasaron muchas cosas, de verdad. En medio de todo eso, me llegó un mensaje muy claro. Yo le preguntaba a la medicina, todo el rato escribía, hay momentos que yo me pongo a escribir muchísimo y era como, limpia el útero de las mujeres, limpia el útero de las mujeres. Y yo decía, ¿pero cómo? Me dijo, toma papel y boli que te voy a decir la metodología. Y básicamente la medicina fue muy bonito porque me dio una metodología súper clara, punto por punto, de cómo podía acompañar a las mujeres a limpiar sus úteros, a realmente volver al cuerpo. Y pues todo ese camino es lo que voy a estar también acompañando en muchas de las mujeres y fue muy clave en algo que te voy a compartir al final. O sea, era la pieza que me faltaba. O sea, la medicina me mostró realmente lo que me faltaba. Y otra de las cosas que también me dijo, y varias veces yo decía, ¿pero cómo? ¿Qué? Porque a veces dices, todavía no ha pasado, pero ya la medicina sabe. Una de las cosas que me dijo es, Jessie, trabaja con el caballo. Yo llevo ya varios años dándole vueltas a formarme como consteladora de caballos, pero aquí ya fue la clave. O sea, cuando ya realmente me dijo, limpia a las mujeres, ayuda a las mujeres a través del caballo. Al final el caballo representa el cuerpo, pero el cuerpo sin la mente. Representa la libertad, representa el instinto. Y
trabajar con el caballo realmente es una forma también de recordarle a las mujeres de volver a sentir, de salir de ese control y empezar a habitarse. Entonces, bueno, hoy tengo mi primera ceremonia con caballos porque también quería experimentar algo con caballos. Ya os contaré a ver qué tal. Entonces, mujeres, después de toda esta experiencia, lo que quiero compartiros un poco es el hecho de que el útero de verdad es un órgano sagrado que alberga un montón de información. Yo no era consciente de que realmente había experimentado un abuso, de que estaba cargando un montón de lealtades que no me pertenecían. Y algo muy claro que te quiero decir es que para que una mujer sea libre, tiene que tener un útero limpio, porque realmente es el centro de poder de creación de las mujeres cuando realmente conectamos con nuestra energía femenina. Entonces, después de todo esto, bueno, evidentemente luego vino toda esa integración. Tuve que evidentemente integrar todo esto, ponerle salida. Llevo 2 semanas realmente haciendo la tarea para poder culminarlo con todo esto. Y ayer, además, pasó algo muy mágico que lo quiero unir un poco a este tema. Yo ayer experimenté un taller con papás, con los papás del colegio, de la escuelita de India, que nosotros lo llamamos una escuela de libre enseñanza, y también hicimos una dinámica como parecida, como sistémica, con elementos, y fue muy poderoso porque fue como la reafirmación de nuevo de acuérdate de esto, porque esto está ahí. Cuando yo elijo, teníamos que elegir como un elemento al azar, yo meto la mano, y saco una silla de madera, una sillita así, y automáticamente cuando la vi me recordó al trono que la medicina me mostró, que yo veía a mi abuela como sentada en un trono, como de madera. Y yo cuando vi la sillita dije, ostras, parece el trono, ¿no?, de que yo vi en la medicina. Bueno, empieza un poco la dinámica, empezamos a pasar por distintos elementos. Y yo llego como a un elemento, era una capa roja, pondré por aquí alguna imagen para que lo veáis, era una capa roja, había como cosas y era como una energía que me atraía, pero a la vez como que no me apetecía mucho estar ahí, ¿sabes? Como empecé a sentir un poco, me empezó a venir la sensación de la ceremonia, ¿no? Cargas, medicina, medicina, espinas, que me he ido. Bueno, como que me gustaba, pero no me gustaba. Al final nos decía la facilitadora que nos teníamos que quedar en un sitio y yo elegí poner ahí la silla y quedarme ahí. Bueno, para hacer el cuento corto, la idea es que cuando ya empezamos un poquito a bajar a tierra, yo había colocado una intención, que la pregunta había sido ¿cómo puedo vivir con más paz y plenitud en mi vida? Te comparto esto porque seguramente hay muchas mujeres que se harán esta pregunta. Entonces esa fue con la pregunta que yo entré a este círculo, empezamos a pasar por los elementos, conecto con este elemento que sí que no. Y una de las cosas cuando yo conectaba con este elemento que me venía era el color rojo, el poder, me venía la fuerza, pero también me venía la tierra, me venía el linaje, me venían las cargas. Entonces, una de las preguntas que nos hacían es, ¿qué puedo dejar de cargar o de llevar con esta energía? Entonces yo dije, mira, pues siento que aquí quiero vivir con menos exigencia, con menos cuadriculez, con menos rigidez, con menos disciplina, porque siento que esa energía ya la tengo muy integrada. No necesito ya más de este elemento sin saber qué elemento era. Y una de las cosas que me venía es, no quiero vivir con más cargas que me están limitando. Porque claro, la pregunta que yo hice al inicio fue, ¿cómo puedo vivir con más paz y plenitud en mi vida? Seguramente hay muchas mujeres que se hacen esta pregunta y la respuesta fue, dejando atrás las cargas que no me pertenecen. Cuando descubrimos realmente qué representaba ese elemento, yo estaba en el elemento otoño, que tiene que ver más con la melancolía, pero el elemento tierra. Evidentemente, claro, yo conecté mucho con el linaje, con las cargas, y ahí realmente entendí que de alguna manera era como el cierre, ¿no?, de todo lo que venía experimentando en esas semanas, de que para vivir con más plenitud y con más paz, tenía realmente que ser yo, ser una mujer libre y liberarme de todas esas cargas que ya no me pertenecen, de todas esas cargas invisibles que muchas veces por lealtad al sistema venimos cargando. Y eso fue de nuevo cuando me llevó al útero. Fue muy bonito porque además ayer me hice unos vapores vaginales, que hablaremos también de eso. Entonces fue como muchas cosas, me hice mi baño de vapor, le di mucha energía al útero, ahora estoy en un momento de nutrir mucho mi útero, de darle mucho calorcito, de realmente darle el lugar que se merece ese útero, que siempre lo he visto como un órgano reproductor y ya, pero darme cuenta de que realmente es nuestro centro de poder. Y con esta sesión, con esta dinámica, fue realmente como un poco como ver que mi cuerpo directamente de nuevo se iba a la tierra y fue el mensaje de recuerda que para vivir con más paz y más plenitud
Suelta las cargas que no te pertenecen. Sueltan formas de ser que ya no son tuyas, realmente incluso pertenecen a tu sistema y que por lealtad a ellas tú las has seguido pues de alguna manera como repitiendo. Entonces fue muy bonito porque al final con el tema del propósito, y aquí es donde muchas veces lo ves claro, ¿no? Como que se reafirma más mi propósito de realmente esto no es solamente para mí, o sea, esto de alguna manera es para acompañar, porque hay muchas mujeres que están intentando crear, manifestar, expandirse, pero su cuerpo sigue con un sistema nervioso en defensa. Entonces, por eso para mí fue todo esto muy revelador y por eso, y con todo lo que yo viví, con todo lo que yo he estado también atravesando durante todas estas semanas, fue cuando realmente pude como encajar todas las piezas del puzzle y terminar de cocinar algo que llevo más de un año bajando a tierra. Y es mi propia certificación. Y os cuento esto porque con la ceremonia, a raíz de esa ceremonia, la ceremonia me dio una metodología para liberar los úteros. Y esa metodología es algo que como que recientemente he incorporado en el método SERA, que es el método que realmente he creado para esta certificación. Y bueno, si estás escuchando esto, seguramente ya lo habré compartido en redes sociales, pero voy a sacar mi primera certificación, la primera profesión para mujeres que quieran también acompañar a otras mujeres o simplemente experimentar un proceso de transformación personal a través de su energía femenina, y se llama Facilitadoras en Soberanía Femenina. Te voy a dejar el link aquí abajo para que también puedas ver toda esa landing que me ha quedado preciosa. Realmente esta formación nace desde un deseo de poder, uno, transformar a las mujeres y reconectarlas con su poder femenino a través de la energía sexual, a través del cuerpo, a través del útero, por supuesto, y poder liberarlas y conectarlas realmente con ese centro de poder que tenemos. Entonces, esta certificación tiene dos vías, la vía de la transformación personal y la vía de la certificación, es decir, poder formarte, evidentemente siempre pasando por un proceso de transformación personal para poder acompañar a otras. En esta certificación, como te digo, voy a meter esa metodología que se llama metodología del útero libre. Deseando que podáis saber un poquito más, como te digo, te voy a dejar el link aquí abajo para que puedas realmente descubrir de qué se trata. Para mí es una revolución lo que se viene. Realmente siento que estoy creando una nueva profesión de la nueva era para realmente revolucionar la energía femenina y que muchas mujeres realmente sientan el llamado en transformarse, en vivir un proceso de transformación muy poderoso, porque además incluye un inmersivo presencial en España que será del 1 al 5 de julio. Es decir, esta certificación, tanto a nivel personal como a nivel servicio, incluye este proceso de 5 días donde vamos a estar realmente viviendo un proceso muy, muy profundo y será el salto cuántico realmente que necesitas para conectar con esa energía femenina. Con esto, mujeres, doy por culminado este podcast, este episodio. Espero que te haya gustado, que te haya ayudado también a entender cosas de tu proceso, que le hayas podido dar también ese lugar al útero. Simplemente decirte que voy a empezar a compartir más contenido con esto porque de verdad siento que es muy necesario para que realmente las mujeres conecten más con su poder, con su energía femenina. Así que, bueno, déjamelo en comentarios. Para mí, como te digo, ha sido difícil poder verbalizar esto y por eso creo que también ha habido tantas resistencias tecnológicas. Así que, bueno, te agradezco mucho que me estés escuchando. Gracias de corazón y nos vemos en el próximo episodio. Gracias, gracias, gracias. Os amo y hasta la próxima. Chao, chao.